Buenas noches, el Señor Jesucristo los bendiga. Eh, Estoy haciendo este video para reforzar un poco la predicación de esta mañana. Lamentablemente no pudimos hacerlo de una mejor manera. Vuelvo y les pido excusas, pero bueno, tiene que ver por las posibilidades que tenemos y con eso tenemos que tratar de trabajar. Estamos tratando de mejorar las cosas, pero bueno, vamos a tratar de que todo mejore. Amados hermanos, hagamos una oración. Padre, te pedimos en esta hora de que nos enseñes, nos ayudes, nos lleves a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y nos enseñe tu verdadera palabra. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Trae refrigerio en estos momentos en que tanto lo necesitamos, Señor. Porque nosotros somos la sal y la luz del mundo y no podemos estar afectados. Tenemos que estar en paz. Tenemos que estar bendecidos de tu parte y de tu nombre. Amado, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Y te pido, Señor, de que podamos, Señor, ser sabios y entendidos en esta hora para con este momento de predicación. Padre, que mengue la carne y que tu espíritu fluya, que el poder de tu Santo Espíritu sea con nosotros, que esta carne mengue totalmente y que tu espíritu se levante en medio de nosotros, Señor. En esta hora, tomes mi voz y yo pueda, Señor, ser una herramienta tuya para traer exhortación, consolación y edificación a tu pueblo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo amado, mi Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces entremos en materia. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 20. Entonces vamos a mirar Génesis 1, 20. Mientras que usted busca Génesis 1, 20, yo le voy contando. Ha sido muy difícil hacer esta predicación porque de alguna manera en oración yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hacer, Señor? El mundo necesita una voz de aliento, una palabra de refrigerio. Y inmediatamente me llevaba a pensar, pero ¿qué nos ganamos con un refrigerio momentáneo? Con algo que siga siendo más de lo mismo. Y fue muy difícil encontrar la manera de poderles transmitir a ustedes lo que el Señor quería. Buscándolo en oración, en meditación, la noche de ayer, logré concebir lo que el Señor me ha dado y lo que quiero transmitirles para que ustedes lo pasen por la cualidad veriana, lo analicen y ojalá lo atesoren en su corazón para el bienestar de ustedes. Y como dice el Señor, que tomen lo bueno y desechen lo malo. Entonces así vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de nuestro Yeshua, nuestro Mashiach, que es Jesús, nuestro Mesías, en hebreo, es lo que acabo de decir. Y es ese, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que Él, que es el escritor, nos la manifieste con ese poder de su Santo Espíritu. En el capítulo 1, en el versículo 20, en adelante dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produzcan según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplicándose las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Tanto en el mar como en la tierra, Dios ya hizo una creación. Y todo fue así, y fue perfecto. Y los bendijo Dios para que se multiplicaran y se fructificaran. Hizo Dios animales, el 25, de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal
que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos viendo aquí algo muy claro: el poder de Dios, el vará de Dios, lo que verdaderamente sí tiene poder, porque Dios dijo y se hizo. Por eso estamos cansados de oír a muchos predicadores decretar, declarar y lamentablemente no cumplirse. Ahora mismo hemos escuchado a algunos matar ¿cómo se dice? Y expulsar del mundo a el COVID-19 y no ha pasado. En otras ocasiones otros han hablado acerca de muchas otras cosas y no ha pasado. Pero el poder de Dios sí tiene poder. El vará en hebreo, o sea, su palabra tiene poder. Porque la Biblia en Juan capítulo 1 dice que ese vará, ese verbo, es Jesucristo. Porque el verbo era con Dios. Estaba con Dios y era Dios. Y por él fueron hechas las cosas. Entonces, amados, Apocalipsis también en el capítulo 19 nos habla clara acerca de este tipo de cosas. Tenemos que tener en claro entonces que el poder de la palabra de Dios es viva, es eficaz y se va a cumplir. Y lo que Dios dijo se hará. Y mire que Él nos dio la orden de fructificar. Él creó todas las cosas, las de los animales en el mar, que se multiplicasen, todo ser viviente sobre la tierra, los animales se multiplicasen, las plantas, los árboles, todo, que diera el fruto preciso. Y por último creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Una imagen perfecta, hermanos, una imagen hermosa, en donde un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza, como está en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Nos ha hecho a nosotros con espíritu, alma y cuerpo, pero no somos tres, sino un ser, mientras que nuestro Dios es igual. Es un mismo Dios. Y aquí viene la divinidad de nuestro Señor y amado Jesucristo, en donde Él ha sido nuestro Mashiach, nuestro Mesías, el Mesías del pueblo de Israel, el Salvador para nosotros, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pedro, que no le fue revelado ni carne ni sangre. Y entonces, amados hermanos, en ese orden de ideas tenemos que entender que a nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, para señorear sobre los animales, sobre los que están en el mar, sobre los que están en la tierra. Pero precisamente ese es uno de los parámetros que han provocado la ira de Dios, porque la creación gime con dolores de parto para que los hijos de Dios se levanten, para que usted y yo nos levantemos, porque de alguna manera estamos afectando toda la creación y no estamos señoreando, sino que estamos manipulando, estamos sobornando, estamos dañando la palabra de Dios. Entonces, como en algunos de nuestras predicaciones ya les he mostrado que manipular la creación, que manipular la genética, que manipularlo todo es hechicería delante de Dios, y Dios no está agradado con eso. Entonces, amados, tenemos que ver cómo en este tiempo necesitamos ser exhortados y necesitamos entender y necesitamos ver que Dios es un Dios de verdad, que Dios es un Dios de orden, y que en su verdad y en su orden Él quiere que nosotros estemos pendientes de Él. Por eso vamos a buscar el libro de Ezequiel en el capítulo 36, Ezequiel en el capítulo 36. Y vamos a leer algo que fue muy claro. Ha sido muy claro Dios. Entonces, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículos 24 y 25. Dice el Señor: yo os tomaré de las naciones
y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mis amados, tenemos que entender lo que el Señor hermosamente nos está hablando aquí. Y principalmente fue una profecía para el pueblo de Israel en cautiverio. Pero recuerden que de las dos simientes se ha hecho una sola. Porque no se dijo simientes, sino simiente, dice Gálatas. Para que en esa simiente es Cristo. Para que en Cristo desde los dos pueblos se haga una simiente. Y entonces seamos bendecidos. Tanto nuestros hermanos judíos tienen que proceder al amado Jesucristo para que en acepción de Él sean perdonados sus pecados. Es la estrategia de Dios, es el plan de Dios. Como nosotros los gentiles tenemos que ir a conocerlo a Él para saber y entender que Él es Dios y que en esa simiente, o sea, en Cristo hay salvación. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo les contaba en el video de esta mañana que la gripa bubónica o negra en el siglo XIV mató más de 130 millones de personas en el mundo. Y estamos hablando de un mundo que tenía apenas 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones de habitantes. Y destruyó prácticamente una gran parte de la población sobre la tierra. En aquella época fueron acusados los judíos de ser grandes culpables porque veían que ellos casi no morían, morían muy pocos, morían más de los otros. Pero usted sabe que ellos por sus fiestas, por sus tradiciones vivían aislados, se lavaban mucho las manos. Y eso era lo que generaba que ellos fueran protegidos y no murieran tan en número como las otras personas. Y entonces los mataban, de ira los mataban porque decían que ellos habían sido los culpables. Pero realmente hoy día, con este virus, en donde ha avanzado la ciencia, cumpliéndose la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 4, en donde ha avanzado la ciencia y en donde los aviones, la tecnología, los computadores, todo este tipo de situaciones, estamos viviéndola ya hoy, en el siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que ver que las facetas fueron distintas. Ahora, allí la pandemia se expandió por toda Europa, venía desde Asia, por toda Europa, pero hoy estamos hablando del mundo entero, de la población sobre el mundo entero, precisamente por lo que estamos hablando, por los viajeros, las lanchas son más rápidas, los barcos son más rápidos, los aviones, y la gente se distribuye, sobre todo por los aviones, los aeropuertos, y por ahí es que se ha transportado el virus de nación en nación. De 194 naciones, hermano, ya hay, dicen algunos que 191, otros que 193. Pero lo que los gobiernos están haciendo es que conociendo todo esto y aprovechando la tecnología que tenemos hoy día y viviendo las vivencias pasadas, el aislamiento es fundamental para que podamos tener el beneficio de no contagiarnos en tan número. ¿Por qué les digo esto? Porque leímos ahorita en Génesis capítulo 1, versículo 20 en adelante, que Dios dijo y se hizo los animales en el mar. Dios dijo y se hicieron los animales sobre la tierra. Ya se habían hecho las plantas en la lectura que en Génesis, usted mirando desde el principio. Ya, y luego Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para que señoree. Pero el hombre lo que ha hecho es destruir.
Hemos destruido, hermanos. Y de esta creación, luego del Génesis 6, la Pangea que protegía al mundo junto con la capa de ozono cayó sobre la tierra porque era agua. Era la expansión de una de las expansiones de las que habla el Génesis, y cayó sobre la tierra. Y ese fue el diluvio. Toda esa agua salió de las bóvedas, llovió, salió y inundó la tierra. Y después de ese momento no fuimos igual. La capa de ozono estaba allí, pero el hombre se ha encargado de irla dañando con sus ensayos nucleares, con sus ensayos de armas biológicas, con ensayos de muchas cosas, con la suciedad, con la basura, con las empresas que no respetan, con el humo de los vehículos. No respetan, me refiero al medio ambiente. Entonces, Dios dijo y se hizo, pero no hemos señoreado en los parámetros de Dios, hemos sido atrevidos, hemos dañado. Y mire que Dios entonces viene a situaciones como la que se está viviendo, que acabamos de leer aquí en Ezequiel 24, y Él dice igualmente que nos tomará de las naciones. Hablando primeramente de su pueblo, era una palabra para los judíos, pero recuerde que hay palabras que tienen doble cumplimiento y hasta triple, porque la palabra de Dios está en un presente continuo. Entonces, cada vez que la generación que está viviendo, el tiempo que está viviendo la ley, se le vuelve en una profecía presente, porque es una profecía continua, y aquí entramos nosotros como simiente en Cristo el Señor, de la iglesia, como pueblo de Dios. Y el Señor dice que entonces, para que eso pueda suceder, tiene que traer a nosotros un espíritu nuevo. Y vamos a mirar cómo sería esa situación de un espíritu nuevo. ¿Cómo sería? Entonces vamos a mirar San Juan capítulo 3. San Juan, el Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice Juan, capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos, acá en el ejemplo que tuvo el Señor con Nicodemo, en ese encuentro glorioso, en ese momento glorioso, el Señor nos recuerda lo que Él nos transmitió, su esencia. Algunos han querido desvirtualizar la divinidad de Cristo diciendo que Él es creado, malinterpretando que Él es el primogénito de la creación o el primogénito de todas las cosas, y no yendo al sentido original que le da Dios a esa palabra en esa escritura. Y tratan al Señor como creado. Si el Señor fuera creado, no sería Dios, porque para ser Dios hay que crear, no ser creado. 1. 2. Para ser Dios hay que ser engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando Él fue creado como hombre, no fue creado sino engendrado, ¿cierto? En un vientre virginal y en un vientre puro y en un nacimiento virginal. Y el Señor luego, haciéndose hombre, 100% hombre, 100% Dios, fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Fue tentado, pero no pecó. Otra condición para ser Dios, no pecar. Y eso es lo que pasa hoy día, que el Señor, un poco molesto por lo que está sucediendo, interpone un requerimiento para con nosotros, y nos ha dado la profecía bíblica, y se nos ha manifestado a través de las escrituras. Y a través de las escrituras el Señor
nos quiere mostrar quién es Él, de qué manera actúa, qué cosas quiere de nosotros, cómo las quiere. Y aquí está diciendo algo muy claro: lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso nosotros tenemos que nacer del Espíritu. Y aquí es donde viene la condición: aunque nuestros pecados son perdonados, ¿ven que seguimos pecando? No somos una condición divina, tenemos una condición humana, caída, pero en Él, que fueron pagados nuestros delitos y pecados, como dice Colosenses capítulo 2, estamos bendecidos y protegidos. Entonces, para que se cumpla la profecía de Ezequiel capítulo 36, tenemos nosotros, hermanos, que entrar en esa condición. Tenemos nosotros que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que recibir a nuestro amado Jesucristo. Y vamos a mirar acá mismo en Juan 6, vamos a adelantarnos un poco a Juan 6. Y en el versículo 44 dice, Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermano, el ejemplo que yo daba es que es como cuando usted llega a una empresa. Entonces la gerencia lo envía a recursos humanos. ¿Ve? ¿Para qué? Para que a usted le tomen unos exámenes físicos, le tomen unos exámenes de atención, de connotación según el empleo, y luego le hacen unos requerimientos y le hacen una entrevista y lo capacitan. Si ven que usted tiene la actitud, pues se está presentando, quiere hacerlo y lo capacitan. Cuando usted ya está capacitado por recursos humanos, es devuelto para que usted quede bajo las órdenes de esa empresa, de esa gerencia. Así pasa, nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Hermano, el Padre nos envía convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, a través de su Espíritu Santo, de esta exposición de la palabra, porque esta exposición de la palabra lo que quiere generar en usted es conciencia de Dios, que el Padre lo pueda llevar a usted a Cristo. Y si el Padre no lo envía, usted va a llegar lleno de orgullo, de soberbia, no se va a arrepentir de sus pecados, va a creer en un Dios a su manera y va a colocar las cosas a su manera. Y lamentablemente hoy estamos viviendo ese suceso. Estamos viviendo el suceso de que muchos dicen amar a Dios. Con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de Él. Y es tan terrible que nosotros podamos ver esa parte y entender lo que está pasando hoy, porque somos seguidores de mandamientos de hombres, porque somos destructores de el lineamiento que Dios dio para que nosotros gobernáramos esa creación, sojuzgáramos esa creación que tan hermosamente Él hizo. Y es un problema. Es un problema porque entonces empezamos a creer de maneras diferentes, de maneras distintas, y entonces el Señor terminará haciendo estos santos juicios. Momentos gloriosos como este, en donde verdaderamente los que nos queremos alinear, procederemos al arrepentimiento, mi amado hermano. Al arrepentimiento, porque en ese arrepentimiento nosotros tenemos que entender que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a mirar lo que dice entonces la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, desde el versículo 1, dice: ojalá me toleráis si es un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, otro Jesús, otro Mashiach, un Yeshua extraño, un Cristo extraño. Y entonces es allí donde el Señor tiene que tomar decisiones, tiene que tomar represalias, porque Él es un Dios justo.